Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Entrevistas. Como siempre recibimos a nuestros amigos que nos traen lindos proyectos de evangelización. Recibimos aquí, siempre le damos la palabra a las damas, así es que ella misma se va a presentar, nos va a decir cuáles son los proyectos que nos traen también para estos días. Así que estemos atentos para que podamos también participar. Como siempre, nuestras entrevistas nos ayudan a conocer más a las personas que nos visitan y también al mismo tiempo nos ayudan a participar de estas lindas actividades. Bienvenida entonces a nuestro canal Ñande Yarañe y en este programa que se llama Ñande Yarañe Entrevistas. Muchas gracias, Padre, y hola, gente linda de Paraguay. Es un placer, una bendición estar compartiendo por segunda vez aquí en Paraguay. Mi nombre es Carmen Rosa. Soy cantautora católica natural de Puerto Rico y resido en Dallas, Texas. Y venimos a traer una gran sorpresa que ya más adelante vamos a platicar. Vamos a platicar y vamos entonces a presentar, ¿verdad?, lo que ellos nos traen. Entonces estás viniendo ahora desde Estados Unidos, entonces estás viviendo allí. En Dallas. Pero sos oriunda, originaria de Puerto Rico. De Puerto Rico. Muy bien. ¿Puerto Rico pertenece también como estado? ¿Cómo es? No hay una es relación? estado, sí, pero pertenece a los Estados Unidos. Es una relación así muy cercana con Estados Unidos, ahora que me está diciendo. Bueno, así que vamos a escuchar enseguida. Y aquí le tenemos al otro invitado. Este padre ya es muy conocido, ¿verdad? Sobre todo por la cuestión de la música. Ya un día también lo vamos a tener aquí en nuestro programa para hablar de otras cosas. Bienvenido a Ñande Yarañe Entrevistas, padre. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, querido Víctor Cabañas. Justamente estamos aquí presentes para invitar de manera muy especial para algo grandioso que se avecina justamente este sábado 12 de abril en el Teatro Municipal. Yo soy el padre Freddy Romero, sacerdote redentorista. Estoy actualmente como cura párroco en la parroquia Santa Ana y también soy el capellán de la cárcel de Tacumbú. A la cuenta, vos estás entonces ahí con nuestros hermanos más necesitados de Tacumbú, entonces. Así mismo, sí. Mira un poco. Y entonces, porque queda luego en la parroquia de ustedes, ¿o no? Tacumbú, esa... Sí. Prácticamente está pegada a la jurisdicción de Santa Ana con Tacumbú. Sí, ya. Estamos ahí trabajando. Y esa es una parroquia personal, se le dice, ¿verdad? Es una parroquia personal, así mismo. Yo soy ahí el sacerdote, sería como el cura párroco ahí de los presos. Bueno, entonces ya sabemos a quién vamos a dirigirnos cada vez que queremos sacar algún preso de la cárcel, ¿verdad? Así mismo. Hablamos con Dios y después vemos la situación difícil. Bueno, sí. Entonces queremos volver a nuestro tema, queremos presentar un poco qué es lo que nos traen, cuál es la propuesta que en estos días, este sábado, dijeron, ¿verdad? Sábado 12 de abril, tenemos aquí en Asunción, canto autor, me dijiste, ¿verdad? Que es tan lindo, entonces eso, para escuchar un poco, animarnos y fortalecernos en nuestro camino de la fe. Así mismo es. Queremos invitar a todas esas personas que nos están viendo a que se den cita este próximo sábado 12 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Municipal de Asunción en una noche de misericordia. Va a ser una noche muy especial que tenemos preparada bajo la producción del maestro Sergio Cuquejo. Casi nadie lo conoce aquí en Asunción. Es un genio de la música que Dios ha puesto. Y lo que tenemos esa noche es un junte, como decimos en Puerto Rico, de diferentes ministerios, diferentes cantantes, en donde vamos simplemente a alabar a Dios a través de la música. Y lo único que les puedo decir es que se tienen que dar cita, ir allá y abrir su corazón para, como se llama el concierto, una noche de misericordia, estar dispuestos a recibir la misericordia y la gracia de Dios que se va a derramar esa noche, a que vayamos con un corazón contrito y con toda la certeza de que aún en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, la gracia de Jesús siempre nos sostiene. Qué lindo que es eso entonces que están trayendo. Noche de misericordia. Así es. Ahora yo quisiera saber, vamos a entrar un poco en algunos datos, sobre todo para ubicarnos en un contexto nuestro. ¿Cuál es la relación ahí con Sergio Cuquejo? ¿Verdad? Nosotros aquí lo conocemos muchísimo y por todo el trabajo que está haciendo y ahora como el director, ¿verdad?, de nuestro teatro municipal aquí en Asunción. Una cosa impresionante todo el trabajo que está haciendo, muy lindo.
y también en este sentido que le gusta muchísimo a la gente. Sí. ¿Cómo es el contacto para que ustedes hoy estén aquí en Asunción? Bueno, en mi caso personal, yo estuve aquí de visita en Paraguay el pasado octubre para cantar en un retiro en una comunidad parroquial que me invitaron. Y de ahí unas personas, unos muy buenos amigos, nos presentaron al maestro Sergio Cuquejo. Todo ha sido Dios, la misericordia de Dios. Dios es bueno, Dios es grande y se ha encargado de unir cada pieza para que surja esta noche de misericordia. Por lo menos le puedo hablar de mi caso personal, Claro, que fue así. claro. Apenas lo conocimos en octubre pasado, nos hizo la invitación y como le dijimos, si Dios quiere que estemos aquí, pues vamos a estar. Y aquí estamos. Claro, por eso es interesante. Para la gloria de O sea Dios. que ya estuviste en Paraguay. Sí. Ya estuviste en Paraguay, pero Sí, viniste tanto para que cantar. regresé. ¿Cómo es eso? Viniste para cantar a un grupo de personas que estaban en retiro Fue espiritual. un retiro espiritual, sí, una Ya. invitación que tuve. Una invitación. Ahora mismo no recuerdo el nombre, El nombre de la comunidad. de la ni comunidad. nada. No Ya. recuerdo ni dónde estuve allá, no. O sea que para vos fue un sueño eso. Así ¿verdad? soy, así soy. Pero es interesante. Bueno, después vamos a conocerte más, ¿verdad? Vamos a seguir hablando. A ver si esa amnesia te vuelve entonces, ¿verdad? Y sabes por dónde estuviste. A lo por mejor va a dónde- ser uno de los milagros este sábado. Está bien. No, y las personas que ahora te están viendo van a ir junto a vos, van a ir a participar este sábado 12, ¿verdad? Este sábado 12 de en el abril. Teatro Municipal. ¿Se tiene que pagar algo o no? ¿O La es entrada es... El costo de 35.000 guaraníes. 35.000 guaraníes? Justamente ya se está vendiendo en línea por Tiquetón. También pueden irse hasta el Teatro Municipal. Ahí también van a encontrar las entradas. También están en algunas parroquias, como por ejemplo Santa Ana. Incluso pueden hablar con nosotros y no hay ningún problema. Entonces, esto es para enviar mensaje aquí al padre Freddy. No es para llamarle porque durante la misa no puede agarrar su teléfono. Sí. Algunas veces me pasa eso, ¿verdad? Claro. Que me dicen, yo te llamo padre y vos no me atendés al teléfono, etcétera. Bueno, Sí. evidentemente que no podemos atenderle en el momento que estamos celebrando la Eucaristía. Bueno, aquí entonces algunos datos más. A ver si podés leernos, padre Freddy. También ¿Qué es lo que- tenemos Sí. otros números Ah, justamente tienen para otros hacer las números, sí. reservas. Esto es directamente ya con el teatro y con la producción del evento, que sería el 0992 888 826. 0992 888 826. Y también les doy otro número que sería el 0982 881 240. 0982 881 240. Bueno, entonces esto ya vamos a poner ahí en la pantalla, así que con tranquilidad para que la gente, ustedes puedan ir copiando, puedan ir llamando y así podemos participar este sábado. Nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe entrevistas. Yo
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos en Ñande Yara Ñe Entrevistas y hoy aquí estamos recibiendo, yo digo, a dos grandes personalidades. Carmen, con esta noche de misericordia, ¿verdad? Y aquí al Padre Freddy también. Padre Freddy, ¿cómo entramos aquí en este grupo? ¿Cómo es que vos estás acompañando aquí a Carmen y a todo el grupo que están
llegando de los Estados Unidos especialmente para este concierto, ¿verdad? Y supongo que actuarán también otros grupos. Asimismo, justamente el principal protagonista, vamos a decir que es Dios en primer lugar. Después viene el maestro Sergio Cuquejo, que es el principal propulsor, el director artístico de todo este evento. Y gracias a él que justamente estamos aquí presentes en este momento con Carmen Rosa. También cabe tener en cuenta que ese día, esa noche, va a estar presente también el padre Leonardo Valdés, que es un conocido músico también acá en Paraguay, que canta músicas religiosas. También va a estar Fernando Ugarte, Cristian Arzamendia, el grupo Jericó, y también estará acompañando la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y la Escuela Cantorum. Por lo tanto, va a ser un concierto realmente grandioso. Va a ser como la primera vez que se está realizando esto en el Paraguay, porque normalmente no solemos ver un evento así con ese acompañamiento de orquesta sinfónica y a la vez también de un coro gigante. Y esta vez vamos a tener un nivel de música religiosa a un nivel excepcionante. Ya le conocemos al maestro Sergio Cuquejo, él es un músico tremendo, es un arreglador de primer nivel, un compositor que incluso ya sabemos también ya llegó a ganar un Grammy, y por lo tanto es un orgullo para nosotros también en la Iglesia Católica contar con este concierto, porque normalmente no solemos ver, y por consiguiente yo les digo de manera muy especial a todas las personas que están viendo este programa para que se vayan a ver, porque realmente van a salir de ahí como si fuese que están en el cielo, porque estos conciertos normalmente no se producen aquí en Paraguay y ojalá que sea el primero de muchos conciertos. En otros países sí ya se hizo, pero acá sería la primera vez, y esto se está dando gracias a nuestro querido maestro Sergio Cuquejo, que es también el director actual del Teatro Municipal. O sea que está explotando bien. Yo por lo menos escucho siempre que hay muchísimas actividades y muy hermosas actividades que está haciendo. Sergio Cuquejo es el sobrino de nuestro ex arzobispo, que ya descansa en paz, ¿verdad? Que en paz descanse. Así mismo, sí. Sí. El monseñor Cuquejo. En otra oportunidad ya estuvimos hablando también con él directamente. Bueno, vamos a ver cuándo lo volvemos a tener aquí en Ñande Yara Ñe'e por todos estos proyectos, sobre todo para este año 2025. Esto ya es una invitación también para Sergio, ¿verdad? Claro, le vamos a prometer. Que en esta oportunidad no pudo venir con ustedes. Bueno, Carmen, ¿cuál es un poco el espíritu de lo que vos estás trayendo y lo que vos estás ofreciendo para esta noche de misericordia? Porque autora, ¿verdad? Sos una persona a nivel mundial también, estás viniendo de los Estados Unidos y tenés en otros lugares tus actuaciones. Y hoy al venir por segunda vez, pero así de una manera mucho más gigante, digamos, para todo el pueblo, entonces esta sería la primera vez. Entonces sí, el espíritu de lo que estás trayendo, Carmen Rosa. Pues mira, no les puedo decir mucho porque si no va. tiene que ser, ¿cómo que se dice? Tiene que ser un pedacito, como dice mi esposo, como darle un dulce a un niño y sacar. Exactamente. Para dejarlo con el deseo. No, hay que decir todo para que vayan a ver, ¿verdad? Crear la intriga y el deseo de ir. Claro. Pero sí, padre, las canciones que voy a cantar, entre las canciones hay dos que son unas clásicas conocidas, que son sorpresa, son hermosas. No vas a decir ahora. Hermosas. Que nosotros solemos cantar, por aquí no se ve decir. En todo el mundo. De habla hispana. Bueno, entonces me callo nomás porque va a ser esa sorpresa. Ella había sido, vamos a decir. Y lo especial es el arreglo magistral que ha preparado el maestro Sergio Cuquejo. Bueno, pero después, Carmen, a mí me vas a decir en confesión. Sí. Porque entonces yo no puedo. Yo después no puedo, claro, si te confesás, entonces no se puede decir. Ya sí, a la buena. Hasta el sábado. Pues, y entre las canciones también, pues va a haber 4 canciones de mi autoría, que me las dio Dios, me las regaló la Virgencita, y son unas canciones que voy a estar estrenando, porque son de una producción nueva que estamos preparando sinfónica y se van a estrenar aquí mismo en Paraguay. ¿En serio? Para la gloria de Dios sea así. Así que si alguien está... O sea, somos el receptáculo donde se va oficialmente lanzar. Se van a lanzar oficialmente en esta noche de misericordia. Así que Dios tenga misericordia. Muchas gracias por esta elección que estás haciendo, ¿verdad? Muchas gracias por esta elección que estás haciendo en Paraguay. Son temas que hablan precisamente sobre la misericordia. Hay una que se titula Fuente de Misericordia. Entiendo. Esta la puedo decir porque se va a estrenar y es sí. Fuente de Misericordia. Hay una canción muy, muy especial que es sobre un mensaje que la Virgen María nos va a dar esa noche. Es un mensaje que la propia
nuestra propia Madre del Cielo le dio a una persona muy querida que es mística. Y ese mensaje cuando llegó a mí, que me lo presentaron, me encantó tanto, era tan especial, es que se siente que es la propia Virgen quien te habla, se está presentando ante todos nosotros. Y yo le dije a mi esposo cuando nos trajeron el mensaje, ¡ah! Ese mensaje es hermoso, me encantaría convertirlo en canción. Mira. Y no me atreví a decir nada, mi esposo se lo dijo a la persona que recibió el mensaje y ella dijo, es tuya, el mensaje fue algo como que yo sentí esa presión de que wow, entonces ahora yo voy a estar en posición de presentar o que la Virgencita me utilice a mí para presentarse ella a través de la canción. Claro, con así su mensaje. Y lo que pueden esperar esa noche, créanme que es bendición tras bendición, porque además estuvimos anoche en un ensayo y las canciones del padre Sergio y de los demás hermanos que van a cantar, yo, ay Dios mío, esto va a estar hermoso, para la gloria de Dios, esto va a estar hermoso. ¿Te gustó también el teatro, todo como en el teatro? Lo hicieron ahí. No fue todavía. En el estudio pero ya entraron ahí, entraste ya todavía no. Todavía no entramos. Todavía no entramos. Pero es hermoso ahí, es hermoso y claro, como está muy bien toda la acústica. Ya en estos días vamos a ensayar allá, así que me llevaré una sorpresa. Yo también. Ahí te damos la sorpresa ahora, ¿verdad? Ahora la sorpresa es para mí. Claro. Bueno, Padre Freddy, ¿vos también vas a participar, vas a tocar algo, vas a cantar? Porque vos sos un gran músico, ¿eh? Sí. Por cierto, yo voy a estar también ahí como uno de los invitados y tengo algunas composiciones que justamente vamos a estar ahí cantando y exponiendo también ante la gente. Que por cierto, dos de esas músicas son prácticamente inéditas. Va a ser también como la primera vez que se va a estrenar oficialmente con una orquesta sinfónica y también con el acompañamiento ahí de la orquesta del maestro Sergio. ¿Podemos repetir de nuevo? A ver, ¿cuándo es esto? A ver, sábado 12. Sábado 12. ¿Hora? A las 20 horas 20 en el horas, Teatro Municipal sábado 12. de Asunción. Sábado 12 es ahora, ¿verdad? Antes de la Domingo de Ramos. Entonces, son las 20 horas. Ustedes ya me están complicando, yo quiero irme y ya me están complicando porque yo mi misa, viste que Domingo de Ramos voy a terminar casi a las 20:30, hubiesen puesto a las 21. Pero porque viste que cuando uno entra en el teatro y todos están cantando ese sonido, no puede entrar haciendo ruido. Claro. Está bien, 35.000 me dijiste que es la entrada. 35.000 guaraníes. Y esto me parece que es tan importante, tan lindo y lo que vos estabas presentando recién también, para nuestro pueblo, para nuestra gente. Y nos motiva ya para comenzar bien la Semana Santa. Exacto. Nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe entrevistas. Fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me 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 fortalece.
el Señor. Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Yara Ñe'e entrevistas y hoy estamos aquí con el Padre Freddy, que es un poco el que va a actuar también juntamente con alguien que viene de tan lejos, que ama a nuestro pueblo por la pinta porque dice que va a entrenar alguna de sus músicas, también canto, autora, Carmen Rosa. Bueno, ¿y cómo surge esta vocación de la música, Carmen, en tu vida? Pues fíjese, Padre, yo comencé en esto, yo diría que desde antes de yo nacer ya Dios venía preparando el camino y ya tenía, pues la historia de mi vida ya estaba escrita como está escrita para cada uno de nosotros, pero tuve la bendición de nacer y crecer en una familia muy católica. Y mi papá, desde antes de yo nacer, ya tenía un ministerio de música, era cantante, falleció el año pasado, que en paz descanse su alma. Y él desde que yo tenía muy temprana edad me llevaba con él a sus presentaciones. A los 8 años aproximadamente comencé a tomar clases de guitarra. Y cuando comencé con mi primera canción,
y ahí tú vas a cantar conmigo. Y eso era sí o sí, y ahí fui desarrollándome. A los 14 años dirigí un coro dentro de la capilla. O sea, además de tomar clases de guitarra, ¿hiciste también algún curso de conservatorio o no? ¿O directamente? En Puerto Rico, en la Escuela Libre de Música, después ya. de adulto estudié en el Conservatorio de Música, clases de canto. Después, ya. Y clases de canto. Pero a los 14 años ya te animaste, llevaste adelante un coro. Sí, claro, porque vos tocabas y entonces tenías un coro. No había coro en la capilla a la que claro, yo pertenecía, claro, y claro. como había entrado al grupo de jóvenes reciente y decimos en Puerto Rico, cuando te entra esa fiebre y esa emoción de hacer mucho, yo quería hacer todo para Dios. Sí. Y le dije a los muchachos y las muchachas del grupo de jóvenes de la pastoral a la que pertenecía, miren, aquí no hay música, vamos a hacer algo. Y los viernes cuando nos reuníamos, después de la reunión, nos quedábamos un ratito más para ensayar canciones hasta que hicimos el coro, y de ahí en adelante Dios me fue llevando, abriendo caminos, cantando en diferentes parroquias hasta que me llevó a grabar mi primera producción. Ya llevo 6 producciones, son 20 años de ministerio que estamos 20 celebrando. años que estás Sí, haciendo. de Sí, ministerio. Estoy cantando desde más pequeña. Sí, evidentemente, pero digo, por eso te el preguntaba. ministerio como tal Claro, lleva ya claro. 20 años. Hemos visitado los 5 continentes, llevando el cuenta. mensaje de Dios a través de la música, junto con mi esposo, que somos el ministerio, y que para la gloria de Dios sea, él se ha encargado de abrir las puertas y de llevarme a todos los lugares a pesar de mi amnesia. Pero siempre me acuerdo de él. No, ahora el problema, ahora entiendo de dónde viene la amnesia. No es realmente la amnesia, sino que como cuando uno va recorriendo tantos lugares, algunas veces como es la primera vez y aquí te llevan, claro, uno no se ubica enseguida, ¿verdad? Y No, va olvidando, y va confundiendo incluso con los lugares. Para que se rían. Sí. Una vez estábamos en una gira en la costa este de Estados Unidos, promoviendo una de mis producciones musicales. Y eso era entrevista tras entrevista. Y estábamos en un estado que ahora no recuerdo el nombre, pero para variar. ¿Viste ahí? Pero yo cuando comienzo la entrevista, hola mi gente linda de Filadelfia, creo que era, no sé qué. Sí. Y mi esposo me dice, acabamos de salir de Filadelfia, ahora estamos en otro estado, en New Jersey. Y yo saludando a Filadelfia y yo. Claro, en castellano. ¿Y ahí qué tenía que saludar? ¿En inglés o qué? No, pero eran, era también para latinos. comunidades Hispanas. Sí, Ya. llega a ser en inglés, pues Claro. se asustan conmigo. Y bueno, pero así es como Dios va llamando, ¿verdad? Y uno se va lanzando. Bueno, y ahora, Padre Freddy, conozcamos un poquitito. ¿Vos a los cuántos años comenzaste? Porque mira que vos te volviste viral por todas partes, no sé. Fuiste ahí a Pedro Juan y en vez de hacer la misa, dice que te pusiste a tocar la guitarra y entonces ahí la gente, por fin, a la misa sabe, dijeron. Sí. Yo justamente comencé a los 8 años en una escuela de música en mi pueblo natal que se llama Carapeguá. Carapeguá. Después fui creciendo en el ámbito musical, pasé a la música clásica estudiando con el maestro Luis Arán en su proyecto Sonido de la Tierra. Después llegó el momento crucial en el último año de mi colegio donde tenía que decidirme si ingreso al seminario o no, ¿verdad? Y siempre desde O los sea que 11 vos años estuviste en el estudio. Con Luis Arán estuviste. estuve en el proyecto de él. Sí. Ahora estoy entendiendo cómo viene la cuestión. ¿Y qué estudiaste ahí? ¿Guitarra? Yo estudié el violonchelo ya en el proyecto Sonido de la Tierra. Ya. Ciertamente. ¿Y la guitarra ya tocaba entonces? Porque 8 Sí, años me dijiste. A los 8 años comencé con la guitarra y bueno, después ¿Con quién ingresé. comenzaste eso? Yo comencé La guitarra. con un profesor que se llama Silo Fretes, ya en paz descanse. Era un profesor de Guarambaré que se iba hasta Carapeguá para dar las clases de guitarra. En serio. Sí. Ya. Pero veo que de primera voz con la guitarra, che. Y sí, Casi me alcanzas. no, me gustan mucho los punteos, la onda de Juan Cancio Barreto. Sí, he visto Sí. ahí. Entonces, de vez en cuando suelo bajarle un poco a la guitarra. Cuando ya no tengo palabras para decir a la gente, entonces agarro la guitarra y comienzo a cantar, ¿verdad? Sí, porque Entonces, Eso es mucho... como la música. Claro. No, porque salían, incluso veía en todos los canales, no solamente los canales católicos o lo que sea, sino que veía incluso todos los, hasta los ateos, ¿verdad? Ponían ahí, mirá, este sacerdote, mirá cómo... Y vos estabas predicando por ahí, ya no sabía qué decir y le metía la guitarra, y la gente estaba más contenta por la guitarra que por lo que escuchaba la palabra de Dios, así ¿verdad? mismo.
Está bien. Bueno, y en este proyecto, entonces, ¿cuáles serían? Vos tampoco decías ahora cuáles son las músicas, ¿verdad? Pero escuché y decías que vas a hacer algunas inéditas tuyas. Hay justamente una canción que en su momento dado llegué a componer. Quería entrar yo en los medios seculares, no principalmente en los medios así de iglesia. Religiosos, sí. Entonces yo compuse una canción que es con el ritmo de la guaraña. Entiendo. Y al escuchar parecía ser que es para una madre biológica, pero sin embargo es para la madre de todas las madres. Entiendo. Es para la Virgen María. Entiendo. Entonces, de esa manera justamente esta composición en su momento ya ingresó también en los medios, pero este va a ser el momento donde se va a estrenar oficialmente con la Orquesta Sinfónica y también con el coro de la Escuela Cantor. Cuando hablamos de la Orquesta Sinfónica, estamos hablando de... La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. De la Policía, sí. Por eso. Hay otra orquesta sinfónica, ¿verdad? ¿O no? Sí, también está la Asunción, OSCA. La OSCA. De Asunción, está la Orquesta Sinfónica Nacional. Tenemos varias ya. ¿En serio? Sí. Aquí en Paraguay. Bueno, todo eso veo que, sobre todo, Sergio Cusquejo está moviendo bastante, ¿verdad? Sí, bastante. Ya. Y por cierto, este concierto va a ser gigante porque la orquesta base es la orquesta del maestro Sergio Cusquejo. Después se le añade la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, se le añade la Escuela Cantorum y después los diversos cantantes que estarán justamente entrando en escena. A la cuenta. Hasta yo ya quiero cantar ahí, che. Hasta yo ya me quiero ya cantar, aunque sea Te seguiré, Jesús, te seguiré. Está bien. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros con Carmen y con el padre Freddy. Le estamos invitando a ver si podemos repetir de nuevo, Rosa, en el Teatro Municipal. El Teatro Municipal. Sábado, sí, 12 de abril. 8 de la noche, 20 horas. Y la entrada, 35.000 guaraníes. ¿Ya te acostumbraste a nuestro dinero? ¿O todavía no? Está bien. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe entrevistas. Proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Señor, aquí estoy, tú sabes cómo soy, con tu gracia transformas mi alma, limpias mi corazón. Señor, haz que en mí siempre exista esa sed de querer que en tus aguas profundas pueda un día beber. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende
de Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Yara Ñe'e entrevistas, y hoy nos estamos aquí reuniendo y estamos haciendo una linda publicidad al mismo tiempo en esta entrevista con la visita de Rosa y con la visita del padre Freddy. Nos proponen para, me dijeron, sábado 12, 35.000 guaraníes, Teatro Municipal, y ya vísperas, ¿verdad? A las 20 horas del día sábado en el Teatro Municipal de Asunción. Bueno, Rosa, ya estamos casi concluyendo este bloque, pero queremos conocer así rápidamente, porque me dijiste que estuviste por 5 continentes, hace 20 años, y hace 17 años me dijiste también con más fuerza, ¿verdad?, de este apostolado tan lindo a través de la música, que realmente es un apostolado muy lindo, ¿verdad?, porque a la gente les gusta, nos gusta a todos el deleitarnos, escuchar y vivir estos mensajes que nos llegan a través de la música, del sonido. Entonces, si podés recordar así rápidamente lugares, porque 5 continentes, ni yo recorrí la suerte que vos tenés. Y tu esposo que va detrás de vos, ¿verdad? ¿O cómo es? No, ¿O vos detrás de él? Somos los dos, a los dos. uno al lado del otro. Bueno, y cómo, a ver un poco, recordar un poco, y después te voy a pedir también un mensaje final. Claro que sí. Pues mire, padre, entre los lugares así que se puedan resaltar, he estado cantando, llevando el mensaje de Dios en Filipinas, en África, en Australia, Londres, Inglaterra, en varios países en Sudamérica, pero algo muy importante en Tierra Santa, en Israel. En Tierra Santa, ¿dónde estuviste? Porque yo viví 10 años en Tierra Santa. A ver, ¿dónde estuviste? Porque me gustaría saber un poco, porque yo amo. Padre, no haga eso. Belén seguramente habrás estado. Fue Belén. con Jerusalén o Nazaret. Fue con un grupo, con un sacerdote que sí, también en Nazaret. ¿Con los franciscanos? ¿O era más bien con los diocesanos? El padre era diocesano, Emilio. Fue con un grupo de una parroquia en Miami, que me invitaron para que esté cantando en todas
Claro, misa porque por allá. claro, ya Exacto. entiendo, porque la gente siempre hace. Exacto. Claro, Fue una experiencia muchas veces muy bonita. difícil, ¿verdad? Sí. Como yo estuve ahí, como 10 años, yo estuve en Tierra Santa, en Jerusalén, y por eso es que siempre veíamos incluso mucha gente que venían. En Magdala. A Magdala, sí. Entonces ¿Ves ya que sí estuve, estoy padre? viendo. Magdala, espectacular. Y ahí en esa nueva obra que están haciendo. Sí, ¿verdad? hermoso, Maravilloso. hermoso. Sí. Pues y una de las presentaciones o de las bendiciones, porque eso fue una bendición que llevo más en mi corazón y guardo con mucho cariño, es que fui elegida para cantar en la Serenata Popular Guadalupana, en la Basílica de Guadalupe en México. La primera vez fue en el 2010, en las mañanitas. Después en el 2011, 2014 y 2019. Y ahora este año, pues, si Dios lo permite, tengo invitación, estamos planificando para llegar allá y cantarle a nuestra Madre. De nuevo. Sí, México. ha sido Qué lindo. un viaje hermoso, Sí. hermoso. Parece que yo me voy a unir a usted al grupo de usted, che, porque así viajando, visitar los lugares más lindos y desde ahí poder transmitir. Yo voy a ir como canal Ñande Yarañe para transmitir sus movimientos de apostolado. Bueno, Padre Freddy, y nosotros aquí en Paraguay, porque nosotros continuamos aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué proyectos hay también en este sentido musical, con la congregación, con los jóvenes, en las parroquias? Y estamos muy comprometidos principalmente en la pastoral donde estamos realizando actualmente en Santa Ana y en Tacumbú. Principalmente aparte de todo lo que implica la liturgia, el trabajo pastoral también, justamente tratamos de enfatizar bastante el aspecto musical. Por cierto, justamente un tiempo a esta parte se había dejado bastante en el ámbito de la iglesia, pero sin embargo allá yo me encontré con muchísimos músicos maravillosos y de esa manera también estamos... Allí en Tacumbú. En Tacumbú, como también en la parroquia de Santa Ana. La Ana, parroquia sí. también, ya. Entonces, tratamos justamente de utilizar el medio, la música como un medio justamente para evangelizar, porque me he llegado a percatar de que mediante la música se puede llegar bastante a la gente. Y por lo tanto después eso te crea una plataforma para después ir evangelizando justamente poco a poco el contexto donde estamos viviendo. Entonces hay que buscar estos medios justamente para que nuestra evangelización se pueda llegar a concretizar. De lo contrario solamente queda en meras abstracciones. Claro, Nosotros necesitamos concretizar nuestra fe. Sí. Esto que estás diciendo me parece que es una de las cosas más lindas que puedo escuchar, ¿verdad? Y ojalá que aprovechemos mejor, ¿verdad? Aprovechemos mejor. Y por eso también aprovechemos mejor de los medios de comunicación. Así Ñande Yarañe siempre está abierto para todos, ¿verdad? Para todos los que quieran venir aquí y proyectar, porque el apostolado llega así, de esta manera, a través de la música, que no es simplemente abstracción. Yo creo que lo que ya estamos haciendo en cuanto a formación, educación, reflexiones teológicas, bíblicas, ya tenemos bastante abstracción, ¿verdad? Así mismo. A pesar de que también procuramos ser bien concretos y bien directos en cuanto al mensaje de salvación, ¿verdad? Pero la gente muchas veces, pues, cuando uno ya habla demasiado, ya se cansa un poco. Así mismo. Sin embargo, cuando vos te vas a entrar en Tacumbú ahí con una guitarra y le metes ahí, le cantas la chuchi, o no. Sí, Igual. el famoso pájaro campana. Pájaro campana. Ese vos sos famosísimo ahí. Entonces vas pasando ese pasillo ahí hasta el fondo. Sí. Alegría total. Alegría total. Bueno, un mensaje final queríamos escuchar, Rosa, antes de ir despidiéndonos y cerrar esta entrevista. Claro que sí. La gente que quiera escuchar mi música puede entrar en las redes sociales como Carmen Rosa, en Instagram Carmen Rosa Música y en YouTube, para que me consigan rapidito, pueden escribir Carmen Rosa Basílica o Carmen Rosa Alaba. Y ahí van a encontrar rapidito la música. Alaba es una canción muy bonita que hicimos un video, y en ese video hay una compilación de la mayoría de los países que hemos visitado. Es un video muy lindo que los invito a todos para que lo visiten. Y por favor, recuerden, dense cita este sábado 12 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Municipal de Asunción, en una noche de misericordia. Abran su corazón, no somos nosotros, es el propio Jesús misericordioso quien te está invitando. Así que no le falles, no faltes y prepárate para recibir la gracia que se va a derramar esa noche. Qué lindo, muchísimas gracias, Carmen Rosa. Y vos, ahí, Freddy, un mensaje que quieras dejar un poco también a nuestro pueblo, a nuestra gente y todo lo que están ustedes organizando para este sábado 12.
y principalmente para que puedan estar ahí presentes, porque justamente aparte de música va a ser un momento de testimonio y también de mucha oración. Por lo tanto, va a ser un encuentro muy íntimo con Dios que nos va a ayudar también a adentrarnos en lo que se viene después, que es justamente la Semana Santa. Porque la Semana Santa no es solamente para comer o para salir de viajes, sino que es principalmente para encontrarnos con Jesús y a la vez también estar en comunión con Él en este acontecimiento tan grandioso que ha llegado a realizar nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que sea un momento de oración, que sea un momento de reflexión y que podamos realmente estar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de esa manera llegar a la fiesta de la Pascua con una tremenda alegría, explotando de alegría y a la vez también con mucha alegría y con mucha felicidad. Y que no nos quedemos, como dice el Papa Francisco, solamente con el Cristo ahí enterrado que se quedó en el sepulcro, porque a veces vivimos nuestra fe como si fuese que no nos gusta nada. Sin embargo, lo que Cristo ha llegado a realizar es vencer a la muerte, y por lo tanto eso tiene que ser testimonio de alegría para nosotros, y nosotros tenemos que ser discípulos de la alegría, y eso se tiene que demostrar en nuestra liturgia, en nuestros actos, en todas nuestras pastorales. Qué lindo. Muchísimas gracias, Padre Freddy. Así entonces, queridos amigos, nosotros estamos concluyendo este momento de nuestra entrevista que tenemos aquí. Muchísimas gracias, Rosa, Carmen, por la visita de tan lejos que vienen para este servicio tan lindo también. Y Padre Freddy, nosotros que quedamos, entonces tenemos que poner en práctica todo esto, ¿verdad? Llevar adelante este mensaje maravilloso. Y sobre todo, este servicio tan lindo que estás prestando, que es en la penitenciaría de Tacumbú. Así. Eso me parece que es una de las cosas más lindas, y que estés ahí al frente como párroco. Entonces estás, ¿verdad? Así mismo. Sos el párroco. Sería capellán. Capellán. Entonces, un día te voy a llamar y vamos a hablar sobre esas cosas. ¿Está? Excelente. Incluso me vas a preparar ahí el terreno, como se dice, para ir un poco a visitar a todos esos hermanos nuestros y hablar un poco también con ellos y transmitir aquí a través de Ñan de Yarañé, ¿verdad? Que sería interesante escuchar un poco las otras monedas también, ¿verdad? Así Porque una vez claro. nosotros hablamos de lo que están ahí por A o por B motivo, por algo están ahí, decimos, Claro, pero sin claro. embargo también cómo tenemos que humanizar para que nuestros hermanos, si cometieron errores, también puedan volver a rehabilitarse, restaurar la propia vida. Bueno, Padre Freddy, te invito también que podamos dar una bendición final aquí en este momento. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos amigos, así les agradezco a ustedes, a Carmen y al Padre Freddy, y nos vemos la próxima con más Ñan de Yarañé entrevistas. Hacemos un saludito, chaucito, háganos un saludito. Muy bien.